Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Que a Wendland le pareció muy interesante y le preguntó, ¿trabajar a tiempo parcial es tu pasatiempo? No. Gautú bajó la cabeza mirando fijamente una mancha en la mesa que estaba dañada y descarada. Parecía estar ahogado y tenía la cara roja. Wendland dijo y lo miró con picardía. Las clases empiezan en unos días. ¿Has terminado la tarea? Al ver que Gautú no respondía, repitió. ¿Cuánto dinero puedes ganar trabajando? Estudiar mucho no es lo importante. La luz de la tienda era tenue, cubriendo la cabeza de Gautú. Wenlan lo miró y solo pudo ver sus labios moviéndose, inquietos. Gautú parecía tener mucho que decir, pero cada frase era inapropiada. Aunque tuviera una buena razón, no podía decirle. Unos días después empezaron las clases. El director regañó a Gautú por no terminar sus tareas de verano a tiempo y lo mandó a pararse en el pasillo frente a la oficina. Mucho después, Gwenlan se dio cuenta de que Gautú, si no terminaba su tarea, no era por pereza ni por trabajar en 4 empleos. Era porque su padre había perdido toda la matrícula que había ahorrado durante sus vacaciones. Así que tuvo que participar en trabajos improvisados para así poder recuperarla. El día que supo la verdad, Gwenlan sintió una punzada en el corazón, como si le hubieran clavado una aguja. Después de clase, se desvió hacia la tienda donde Gautu trabajaba a tiempo parcial y le dio una botella de jugo. Gautu siempre guardaba la botella de jugo de naranja en lo más profundo de la estantería y nunca había querido beberla hasta que se rompió. A mitad de la fiesta del té, Huayón se levantó para coger el pastelito, tropezó con el pie izquierdo y cayó en los brazos de Shen Xiaoyu, quien se disculpó con la cara roja. Este loco finge debilidad. Wen Lang no soportaba verlo, así que solo pudo girar la cabeza y fingir estar ciego. Pero el truco de Huayón pareció funcionar de maravilla. Shen Xiaoyu lo sujetó firmemente, frunciendo el ceño con reproche. ¿Por qué eres tan descuidado? Huayón se disculpó con suavidad y Shen Xiaoyu le ayudó a volver a su asiento bajo la mirada de todos. Por un instante todas las miradas se posaron en ellos. Solo el propio Huayón se lo estaba pasando en grande. Obviamente disfrutaba mucho de las atenciones de Shen Xiaoyu y no perdía oportunidad para fingir lástima y llamar la atención. Chan Yu estaba acostumbrado a esto y admiraba al anfitrión. Después de la fiesta del té, Shen Xiaoyu tuvo que regresar. Hua Yun lo acompañó hasta la puerta de la empresa y luego regresó solo a casa. De camino a casa, el auto de Hua Yun fue bloqueado por un vehículo comercial. Maestro, un auto nos bloquea, dijo el conductor. Hua Yun cerró los ojos y se apoyó en el asiento de atrás. Ese es el auto del señor Shen, dijo el conductor. Hua Yong abrió los ojos y vio a Wen Lan salir del auto con el rostro sombrío. ¡Qué casualidad! Wen Lan dijo. Te perseguí todo el camino. La bocina sonaba fuerte. ¿Acaso estás sordo? Busquemos un lugar donde podamos hablar. Tengo algo que decirte. Hua Yong levantó la mano, miró su reloj y asintió. Puedo darte 30 minutos, pero... ¿Pero qué? Pero tengo algo que hacer esta noche y me debo ir. No puedo quedarme contigo. 20 minutos son suficientes. Wenlan terminó de hablar, frunció el ceño ligeramente y preguntó con desdén. ¿Cuándo empezaste a usar reloj? Hua Yong apoyó deliberadamente la muñeca en el marco de la ventanilla y dijo con orgullo. Me lo dio el señor Shen. Wenlan puso los ojos en blanco. Señor Shen, ¿no te cansas de llamarlo así? No, Hua Yong dijo y volvió a sonreír. No me cansaré de decirlo así, ni en esta vida ni en la otra. Wenlan encontró un club cercano por casualidad y el camarero les preparó una taza de té antes de marcharse. Con tacto. Wenlan encontró un club cercano por casualidad
y el camarero les preparó una taza de té. El número de Gautu ya no existe. ¿Qué significa eso? Huayon levantó suavemente su taza de té. Huayon levantó su taza de té suavemente, porque canceló su número sin motivo. Quién sabe, quizás quiere despedirse del pasado, alejarse de la gente o de las cosas malas. Wenlan, inquieto, sacó un encendedor y encendió un cigarrillo. Él hacía eso muy poco y ni siquiera Huayon sabía que tenía ese hábito. Últimamente estaba demasiado molesto y no sabía qué hacer. Tenía pensamientos sobre Gautu en su cabeza. ¿Qué hago ahora? Ni siquiera lo encuentro. Huayon levantó la vista sorprendido. ¿Fuiste a buscarlo? Wenlan respondió a regañadientes. Hizo una pausa y añadió: sí, fui a la casa de su pueblo, pero no lo encontré. Huayon empezó a reírse. ¿Tienes el corazón roto? ¿Quién tiene el corazón roto? Huayon levantó la mano para mirar el reloj y recordó: te quedan 11 minutos. Pregunta si tienes algo que decir. Tengo que irme primero. No regresó a su ciudad natal, no se unió a otra empresa. Le dieron de baja el número de su teléfono y no usó su identificación para registrarse para alquilar otra casa. ¿A dónde crees que fue? ¿Cómo voy a saberlo? Al fin y al cabo somos compañeros de clases y colegas, y si le pasó algo, quizás no necesita tu ayuda. ¿Qué quieres decir? Huayon sopló suavemente las hojas de té que flotaban en la taza, tomó un sorbo y continuó. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.